reino de Dios se nos ha acercado. Amén. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y el Señor los mandó a hacer un tabernáculo al lugar santísimo, el único que tenía acceso a entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Había un velo que impedía, había un velo que nos impedía acceder al lugar santísimo. Pero Jesucristo en la cruz rasgó el velo que nos impedía tener acceso al lugar santísimo, y conjuntamente con ese velo rasgado, el reino de Dios se nos ha acercado. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así como todo país tiene una vía para cómo llegar, también el reino de Dios tiene un camino cómo llegar. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Era de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el reino de Dios se nos manifieste? Porque ya Él está aquí. Lo único que tenemos que hacer es como hace todo aquel que migra a una nación. Todo el que migra a una nación tiene que pasar pruebas, tiene que ir delante de una corte, para que en esa corte le den derecho a ser ciudadano, y a raíz de él entonces es que puede obtener los beneficios de esa nación. En el reino de Dios también tenemos que hacer lo mismo. Hay leyes, hay estatutos que tenemos que obedecer, que tenemos que cumplir para poder tener residencia en el reino de Dios, y entonces a partir de ahí poder gozar de los beneficios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche bien. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. ¿Para qué dice el dicho? No dejes camino por vereda. A veces nos hemos ido en busca de veredas. Escuche lo que dice Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y el versículo 30 de ese mismo capítulo dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os aborrecerá. Escúchame bien, hijo. Todo el que tiene un ídolo, todo el que adora cualquier cosa que no sea Dios, se convierte en abominación a Jehová. Y dice Jehová: voy a coger en el día de tu muerte y te voy a poner al lado de los ídolos que adoraste, porque vas a estar tan muerto como lo están ellos. Sí. Por eso cada vez que le pediste a un ídolo que te sanara, lo único que invocaste fue mayor enfermedad. Cada vez que le adoraste a un ídolo para que salvara tu matrimonio, tu esposo se fue con otra más. Cada vez que le diste ofrenda a un ídolo para que tu negocio mejorara, sobre ti cayeron las deudas. Porque Satanás no puede darte lo que no tiene. Todo reino, todo país, toda nación, todo pueblo tiene una identidad. Los habitantes tienen una manera de identificarse. O sea, los países tienen una bandera, tienen un himno, tienen costumbres, tienen su plato, ¿cómo le dicen? Su plato tradicional. El reino de Dios tiene su costumbre. El reino de Dios tiene su manera de vestir. El reino de Dios,
su población tiene una identidad y el reino de Dios también tiene su plato tradicional. Amén. Entonces vamos a conocer cuál es la identidad del reino de Dios. El reino de Dios, escuchen, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Mateo 11, 2 al 5 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si el Señor era el Mesías que decían que venía. Y Jesús no le respondió diciendo: sí, yo soy el Mesías. Respondió con la manifestación del poder del reino de Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, el mudo habla y al pobre se les ha anunciado el evangelio. Él le respondió con la identidad del reino de Dios. Amén. En gozo, paz, justicia y poder del Espíritu Santo. Escucha, tú tienes que saber si el reino de Dios está en tu casa, cuando en tu casa hay gozo. Independientemente de los problemas que tú puedas estar pasando, si en tu casa hay gozo, y no es que tú tengas fiesta, es que tú tengas gozo. Tú digas: yo me siento bien a pesar de los problemas que me están pasando. Esta paz que yo tengo, porque yo quiero llorar y no puedo llorar, y tengo esta confianza de que este problema, porque el apóstol Pablo decía, esta pequeña tribulación, y el tipo estaba preso, estaba siendo azotado, y decía: esta pequeña tribulación produce una paciencia en mí. Gozo, paz y justicia y poder del Espíritu. Dice que Satanás es homicida desde el principio. Y te voy a dar unos tips del reino de la tiniebla. Mira, Satanás desde el principio es homicida, es ladrón y mentiroso. Todo el que ha adorado a la deidad de San Lázaro, en su casa hay alguien postrado en una cama. Sí. Todo el que ha adorado a San Lázaro, en su casa hay alguien que está cojo. Todo el que ha adorado a San Lázaro, en su casa hay alguien que padece de diabetes, que le salen tumores en la piel, que le salen muchos granos, y si no y vive en pobreza extrema. Y si tiene dinero, el dinero se le hace algo. Porque el problema es que el ídolo de San Lázaro es un viejo mendigo, cojo, enfermo, y siempre los perros le están cayendo atrás. Por eso esa gente que adoran a San Lázaro, siempre los problemas le están cayendo atrás, los demonios le están cayendo atrás, la miseria le está cayendo atrás. Cuando tú, un viejo cojo lleno de ñáñara, le vas a pedir que te sane si él está enfermo? ¿Cómo tú a un viejo que anda con muleta le vas a pedir que te sane? ¿Cómo tú a un viejo que es mendigo le vas a pedir dinero? Y lo más increíble, en los cultos de esas deidades, le enseñan a los que lo adoran, tanto a la mujer como al hombre, que la mujer no se puede pasar desnuda por delante de esa estatua porque el tipo se enamora de ella. Oye tú, qué demonio más perverso. Tú al tipo que no te puede desnudar delante de él, le estás pidiendo que salve tu matrimonio. Si se enamora de ti, lo que va a querer es que te saquen al marido. Te voy a dar otro tip: los que adoran a la Virgen de la Caridad. Una mujer con un niño sola, un barquito con 3 tipos abajo, sin marido. Una mujer que no tiene marido, criando a sus hijos sola. Pero ella es la mujer empoderada. ¿Tú me entiendes? Por eso ningún marido le dura, porque ella quiere dominar el marido. Y te guste o no te guste, la palabra de Dios dice, lo que Dios estableció es que la cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza del marido es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Ese es el orden. El reino de Dios tiene un órgano de justicia también.
así como lo tiene todo país, toda nación que tiene un órgano de justicia donde se rigen las leyes. En el reino de los cielos hay un tribunal en el cual usted y yo vamos a ser juzgados. Si el que emigra a los Estados Unidos no se aprende la constitución de los Estados Unidos, no puede adquirir su residencia. Tienes que aprenderte las leyes. Usted no puede tener residencia en el reino de Dios si no sabe cuáles son las leyes del reino de Dios. Amén. Si no cumplimos las leyes del reino de Dios, su órgano de justicia no puede obrar a nuestro favor. Tenemos un juez justo que no puede ser corrompido. Dice Deuteronomio 32, 4, 5. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué dice que es Dios? Justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿De quién es la mancha? Nuestra. ¿Y cómo nos llama Dios cuando pecamos contra Él? Generación torcida y perversa. No, menos de Dios no puede ser sobornado. El juez que nos juzga no puede ser sobornado. Él no puede ser corrompido. Ese es el mejor órgano de justicia. Y Él no solamente juzga las causas en el cielo, sino que también juzga las causas de los hombres. Porque el hombre puede haber sobornado a un juez para que tú caigas en desgracia. Pero si el órgano del cielo dice que tú eres inocente, aquí en la tierra te tienen que declarar inocente. Amén. Pero si tú no haces lo del reino de Dios, no cumple con los estatutos y leyes del reino de Dios, el tribunal de la tierra puede hacer contigo lo que le da la gana. Así es. Solamente es los que cumplen la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y se reconocen como habitantes del reino, las justicias del reino de Dios puede obrar a su favor. Hay 10 mandamientos, pero se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo y gran mandamiento. El que lo cumple ha cumplido toda la ley. Usted llega a un país, cualquier que sea el país, usted no puede ejercer 2 nacionalidades. ¿Con cuál vas a entrar? ¿Con la ciudadanía cubana o con la ciudadanía americana? Porque no puede ser así. Usted querer ser del reino de Dios y ser del reino de Satanás. Usted no puede querer ser hijo de Dios y ser del mundo. Tú no puedes ejercer una sola ciudadanía. Tú eres de Dios, tú eres del mundo. Cada país, como decíamos anteriormente, tiene su comida característica. En el reino de Dios nosotros tenemos nuestra comida característica y ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan 6, 54 y 58. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena y comemos de ese pan y bebemos de ese vino, nos hacemos uno con Jesucristo. Él viene a vivir en nosotros. Esa es la comida que debemos de comer en el reino de Dios. Se nos ha enseñado, la religión ha enseñado que el que come y bebe juicio. Y se nos ha dado miedo comer la Santa Cena, pero debemos que tenerla con revelación. Si hemos pecado, arrepentirnos para poder comerla dignamente, pero no tenemos que tener miedo de comer la Santa Cena porque nos hacemos uno con Cristo y anunciamos la muerte de Cristo. Y cuando anunciamos la muerte de Cristo, el mundo de las tinieblas teme. Y usted recibe libertad. Así como la recibió el pueblo de Israel en el desierto cuando comió la Pascua, porque la Santa Cena es nuestra Pascua. Así como todo reino tiene un enemigo, el reino de Dios también tiene un enemigo. Usted tiene que saber que usted tiene un enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo eterno.
porque él mismo se hizo enemigo de Dios. Ezequiel 28, 14, 16 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. ¿Quién era Satanás? Un querubín protector, creado para adorar a Dios, y cuando quiso rebelarse en contra de Dios, terminó siendo desechado al mismo. 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando el Señor le llamó: ustedes son de su padre el diablo, a los escribas y fariseos, era porque lo querían matar. Cada vez que tú quieres hacer algo en contra de tu hermano, tú te haces hijo del diablo, porque el que aborrece a su hermano, aborrece a Jesucristo. Pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos, sin importar denominación alguna, dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Satanás ha tomado territorio nuestro, de la iglesia, porque hemos estado, si este es de Bartol, o este es de Melquisedec, o el otro es que si bautista, y el otro que si es pentecostal, y el otro que si es adventista, y el otro que si es testigo. Satanás ha usado todo eso para dividir la iglesia de Cristo. La palabra dice que nosotros somos del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Jesús nos delegó una misión a la iglesia de Cristo, no a una denominación en particular. Y fue que así como nosotros fuimos reconciliados por medio de Él con Dios, nosotros llevemos al mundo el ministerio de la reconciliación, para que el mundo también pueda ser reconciliado con Dios.